Hello, I'm Mr. Mejia. I'm the assistant principal at El Camino Middle School, and I'm going to be going through this demonstration today to give a little tutorial on what to look for when looking at Google Classroom. Hola, mi nombre es Marta Rivera, soy la gerente de operaciones de la escuela DCP El Camino Middle School. Este mensaje se va a repetir en español después de que Mr. Mejía, el asistente de director, repita. Hoy va a estar repasando en cómo ver Google Classroom. So when your student logs into Google Classroom, they have this page where they have to click on the class that they want to open. Cuando su estudiante se mete a Google Classroom, ellos van a ver la página, así como les mostró Mr. Mejía, y esas son las diferentes clases que ellos tienen. Ellos tienen que hacer clic para poderse meter. Just for your information, where it says stream, this whole thing here is just where teachers are going to be putting announcements and links, but I'm not going to spend time on that today. Nada más para su información, donde dice stream, esa es información que ponen los maestros de la clase y tienen todos los comentarios y mensajes ahí. Nada más es para información ahorita, no vamos a repasar eso ahorita. Vamos a ir al siguiente paso. Today we're going to focus on classwork. So that's where you're going to click here where it says classwork. Hoy nos vamos a enfocar en classwork, el trabajo de clase. Usted va a hacer clic donde dice classwork y va a entrar. So when you click on classwork, the list of assignments are going to show up, and you're going to be looking for several different things. Cuando usted haga clic en classwork, ahí es donde va a ver los diferentes trabajos que sus estudiantes han estado teniendo que trabajar. Y usted tiene que ver por varias cosas diferentes. So the first thing you're going to look for is the color of these assignments. Notice that these two assignments here are in a light gray, and this one is dark. If they're in a light gray, that means that your student has clicked on a button to turn something in. Lo primero que va a fijarse cuando usted entre es los colores de cómo están. Usted va a ver que hay unos que son gris oscuro y unos que son gris claro. Los paquetes las partes que son gris claro significa que su estudiante ha presionado un botón para decir que ya lo ha entregado. And it also means, and I'm not sure if you actually said it, if there's anything that's in a darker color, that means that nothing has been turned in. Si hay algo en un color oscuro, eso significa que no se ha entregado el trabajo. So I have 3 examples here that I want to go through. And the first one, I'll start from the bottom, but every time you click on an assignment, this is what the list will look like. I'm going to click here where it says explore the DCP website. Look for the due date. This one says due tomorrow at 12. Click on that. Every time you open an assignment, you want to make sure you click on view assignment. Lo primero que va a hacer es, vamos a empezar de abajo hacia arriba y vamos a ver el primer trabajo que ellos tienen. Lo que quiere hacer es hacer clic en el trabajo. Cuando usted ve ahí, va a ver el título del trabajo, va a ver cuándo tiene que ser entregado. Por ejemplo, este dice due tomorrow at 12 p.m., que significa es que tiene que entregarse mañana a las 12. Va a verificar que está el assignment y abajo donde dice View Assignment va a hacer clic para que entonces va a presionar ahí para poder ver el trabajo. So when I click on View Assignment, notice here, this is what you're looking for. You're looking for this box because this is the information this is where you're going to know whether this is the page where the student has to turn something in. So you have to see, I'm going to do it one more time. You have to make sure you click on View Assignment. So you see this box, and you can see that this assignment is turned in. But the way to check, you have to make sure that something is actually there. You click on this work here where it says Your Work. There's work here that I can click on. And when I see it,
Here's the assignment. I see the questions are answered. That tells me that the assignment really did get done and it did get turned in properly. Cuando usted presione en View Assignments, usted va a llegar a esta página. Aquí lo que usted quiere ver en su pantalla es donde dice Your Work, que haga algo que sí pusieron los estudiantes. Cuando usted vea que está esta porción ahí, entonces va a presionar en la tarea para ver si su estudiante sí entregó. Cuando usted presiona, entonces eso va a llevarlo al documento que ellos entregaron y ahí usted puede verificar que sí hicieron la tarea. If I click on another assignment, if I look at persuasive essay, again, I look at the due date. I also see here, it says turned in late, but it does say it's turned in. But again, always click on view assignment. Cuando veo otro trabajo como este segundo trabajo, ahí me enseña que está en un color gris claro, que significa que ya se ha entregado. Pero usted siempre quiere ver que el estudiante haya entregado el trabajo. So tiene que presionar en View Assignments para ver si realmente lo entregó. Again, we're going to look here in this box for your work and notice that no work is attached. So what the student did here was what they were looking at earlier is it will look like this. You see, this is what the box will look like where you can mark it as done even if you didn't do any work. So if a student clicks mark as done and they say, yes, mark it as done, it's going to show up like it was turned in when there's actually no work here. Aquí nuevamente vemos en este trabajo y usted va a ir a donde dice su trabajo o your work. Si usted está viendo ahí, usted puede ver que sí se marca como que lo entregaron, pero si ve, no hay trabajo ahí adentro. Entonces, lo que significa es que el estudiante puso como que lo entregó, pero no entregó ningún trabajo. When the teacher looks at this, the teacher is going to see that the work got turned in. But when they look at it closely, they're going to see when there's nothing turned in, that's when they're going to mark things as 0 on PowerSchool. Cuando los maestros están revisando esto, ellos van a dar el primer repaso y van a ver que el estudiante puso que había entregado algo. Pero cuando ya lo vean a detalle para poner sus calificaciones en PowerSchool, ellos se van a dar cuenta de que no entregaron nada y entonces ahí es cuando va a tener una calificación de 0 en PowerSchool. Okay. The last kind of assignment we're going to see here is one that has not yet been turned in. El último trabajo que vamos a ver es uno que todavía no se ha entregado y por lo cual tiene un color gris oscuro. So if it's already late, it's going to show up as missing. Or if it's not late, instead of missing, it will say assigned. Si ya está tarde, por ejemplo, aquí dice que era una fecha de octubre 30, va a decir que falta, que está missing, que no lo han entregado. Si todavía no es la fecha de vencimiento, nada más va a decir que está asignado. So here it's viewed as missing. Again, we look here. This is a different kind of assignment because it's just one question and you actually answer it right here. Si puede ver aquí nuevamente donde dice su trabajo o la respuesta, aquí nada más es una pregunta y tienen que hacer una respuesta y ahí es donde la entregarían. Ahorita todavía no tenía respuesta, por eso decía missing o faltante. So once it's answered and you push turn in, ya que está contestada y pone turned in,
then you'll see that it's going to be marked turned in. Even if it's late, it will still mark turned in, and you will be able to see the answer right there. Ya que presionaron la respuesta, ahí va a cambiar y va a decir, en vez de missing o faltante, va a decir entregado tarde. Aunque sea tarde, de todos modos lo marcará como entregado. There's just one last thing I want to show. I'll go back to this example here. This Hay is the una última sorry. cosa que quiere enseñar y le va a enseñar en esta. This is the example that was turned in on time and done correctly. But if the student wants to make a change, this is what you're going to do. Esta es el ejemplo de un estudiante que lo entregó bien y lo entregó correcto y a tiempo. Pero si el estudiante quiere hacer un cambio, esto es lo que tienen que hacer. So go back to view assignment. Regresa a View Assignments. And if the student wants to make a change to something, click on unsubmit. Si el estudiante quiere hacer un cambio a algo, nada más tiene que hacer clic on Unsubmit. So it says here that we can add attachments or we can change the assignment. Ahí nos deja saber que podemos añadir páginas o cambiar las páginas. So now I can click on it. And if I wanted to make a change, let's say I just forgot to put my name. So I can add my name. Maybe that Ahora puedo hacerle clic y hacer el cambio. Por ejemplo, si yo dijera se me olvidó poner el nombre, entonces ahí ya haría el cambio. So now that I'm done with all the changes I want to make, now I can click on turn in. Ya que he acabado con todos los cambios que quiero hacer, ahora sí ya puedo poner turned in. Okay. There we go. Once you click on turn in, this will come up to ask you, make sure, are you sure you're ready to turn in your work? So you want to make sure that you click on turn in and answer the question here and say, yes, turn this in. Cuando ya acabe de hacer los cambios, va a llegar a esta página aquí y ahí le va a decir, ¿estás seguro que quieres entregar este trabajo? Y entonces ahí va a presionar sí, turn in. And it will go from assigned to turned in. Cambiará de asignado a entregado. And that is really the main thing I wanted to instruct here, so that when parents see that work looks like it's turned in, but there's no score that shows up on PowerSchool, you're going to want to see what happened on your student's Google Classroom. Este nada más es un resumen para que usted pueda ver si usted está viendo que no tienen un grado, una calificación que de algunas cosas que ellos ya han entregado, usted puede meterse con ellos a ver para ver que todo haya sido entregado en Google Classroom. And that's all. If you have any questions, please go ahead and call the school, or you can email me at cmejia@dcp.org. Or you can, just give us a call. Si usted tiene alguna otra pregunta, puede llamar a la oficina, puede contactar a sus maestros, puede mandarle un correo electrónico al subdirector a cmejia@dcp.org. Eso es todo por esta tarde. Muchas gracias. Thank you.